Hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una charla bien interesante en conjunto con los grupos de interés de cirugía vascular y de medicina interna de la Universidad del Rosario. Por parte del grupo de interés de medicina interna nos va a acompañar Giovanna Barrios, una estudiante de quinto semestre de la Universidad del Rosario, miembro activa del IMIC. Y como tutor asociado vamos a tener al doctor Andrés Flores, residente de medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana, médico general del Rosario, fundador de Tutorías Medicina Interna y fundador del IMIC. Por parte del grupo de cirugía vascular vamos a tener a nuestro presidente Camilo Alejandro Velandia Sánchez, estudiante de noveno semestre de la Universidad del Rosario, y nuestro tutor, el doctor Juan Guillermo Barrera, cirujano vascular de la Fundación Cardio Infantil y jefe del servicio. Esta noche nos compete la charla de trombosis venosa profunda, donde vamos a tener diferentes visiones de las guías, desde la parte del cirujano vascular y del internista y pues de médicos generales, como la mayoría de los que estamos acá nos estamos formando. Espero la disfruten y le doy la palabra a Giovanna y a Camilo Alejandro para que empecemos la charla. Listo. Bueno, muchas gracias, Camilo. De antemano, darle las gracias al doctor Barrera y al doctor Flores por conectarse. Entonces, no siendo más, como mencionamos, hoy vamos a hablar de trombosis venosa profunda. Estas son algunas de las lecturas recomendadas. Entonces, tenemos las dos guías, tanto de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular como de la Sociedad Americana de Hematología. Y les dejamos dos artículos base, que son el primer y el de la revista Nature y el seminar de la revista Lancet, por si quieren profundizar un poco en el tema. El contenido, entonces vamos a empezar hablando de las generalidades, entonces vamos a mencionar una introducción muy pequeña, después vamos a hablar de la etiología y la fisiopatología, después vamos a generar un abordaje diagnóstico, hablando de la presentación clínica, vamos a hacer énfasis un poco en la probabilidad pretest de la TBP y vamos a hablar de la confirmación diagnóstica. Adicionalmente, ya vamos a tocar el tratamiento, vamos a hablar del tratamiento inicial, la prevención secundaria y las terapias avanzadas de la TBP. Y por último vamos a terminar con unos pequeños avances sobre subtipos y variantes y complicaciones. Bueno, entonces empezando con nuestra pequeña introducción, es importante saber cómo se define la trombosis venosa profunda, la cual la podemos definir como la formación de uno o más coágulos en una vena profunda. Entonces, esto lo vamos a poder dividir en dos, en localización o en factores de riesgo. Entonces, a nivel de localización la vamos a poder dividir en proximal, donde nos va a afectar a la vena femoral común, la vena femoral profunda o la vena poplitea, y a distal, que se nos va a limitar a las venas más allá de la trifurcación después de la vena poplitea, que van a ser la vena tibial anterior, la tibial posterior y las venas peroneas. Después, pues vamos a hablar de la división en términos de factores de riesgo. Entonces es muy importante que lo podemos dividir en provocada y no provocada. La provocada es que el individuo, nuestro paciente, va a tener un factor de riesgo y la no provocada es que no vamos a tener ningún factor de riesgo. Esta es la más importante ya que vamos a girar alrededor de ella a lo largo de la presentación. Entonces vamos a hablar de las indicaciones de provocada y no provocada. Adicionalmente, pues es importante mencionar que el término conocido como tromboembolismo venoso se refiere a un término que engloba tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar. Hablando rápidamente de la epidemiología y nos habla de la importancia de esta enfermedad, es que tiene una incidencia muy alta, es una incidencia anual de casi 50 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Va a tener un riesgo después de los 45 años en cualquier persona de desarrollar trombosis profunda del 8%, pero se ha visto que el 60% de las trombosis venosas profundas ocurren en adultos mayores de 65 años. La relación hombres y mujeres es controvertida, sobre todo porque se ha visto que en mujeres entre los 20 y los 45 años suele ser más prevalente, pero en hombres cuando es más prevalente entre los 45 y los 60 años. Y más o menos después de los 60 años, como lo mencionamos arriba, el riesgo es más o menos similar. Entonces, por eso no se puede hablar de una relación hombre-mujer exacta. Y a nivel de la recurrencia, se ha estimado que es del 5% en el primer año y se acerca casi al 30% en los siguientes 8 años. Bueno, ya para hablar un poco de la etiología de pues, esta patología, vamos a dividirla en dos principales grupos.
Primero, la no provocada, como muy bien explicó Alejandro, sabemos que estos son los pacientes en los que no encontramos algún factor de riesgo. Principalmente se han descrito algunos factores hereditarios que pueden entrar en esta categoría, principalmente los pacientes que son sangre no O, las trombofilias, y últimamente se ha descrito una mutación importante dependiente de la proteína Z, básicamente a grandes rasgos. Esto lo que implica es que la proteína Z básicamente tenga un papel fundamental en la inhibición del factor 10A, lo que va a favorecer todos estos procesos trombóticos que caracterizan nuestra enfermedad. Por el lado de la provocada tenemos múltiples factores, unos que son, digamos, a largo plazo, unos más crónicos o agudos que otros. Entre los crónicos podemos encontrar el cáncer, algunos traumas, y ya entre los agudos vamos a encontrar algunas enfermedades agudas, unas cirugías recientes. Principalmente vamos a hablar de la inmovilidad, y esto tiene que ver mucho con las hospitalizaciones que duren al menos de 3 días. Estos pacientes van a ser de alto riesgo para una TBP provocada. Las terapias hormonales, el embarazo, principalmente el posparto, se ha descrito como factor de riesgo. Todos los viajes de larga distancia implican un riesgo para esta enfermedad, los síndromes antifosfolipídicos, y digamos que un último síndrome que se ha descrito en la literatura, que es el síndrome de inmovilidad sentado, que básicamente hace referencia a todo este sedentarismo que las personas pueden padecer a lo largo de su vida. Listo, ya entrar a detalle con la enfermedad. Primero es importante entender cómo sucede esta enfermedad, y para ello pues vamos a discutir de la fisiopatología. Sabemos que para que ocurra una trombosis venosa profunda debe haber una formación de un trombo, que principalmente consta de esta formación de una tríada, que va a ser la tríada de Virchow, y básicamente consta de 3 puntos importantes, que vamos a hablar del daño endotelial, la estasis circulatoria, también conocida como la alteración del flujo, y una actividad procoagulante que caracteriza esta enfermedad. Entonces, para empezar a hablar de esta, si quieres sigue, por favor. Vamos a hablar de la disfunción endoteliar. Entonces, para entender por qué se produce esta enfermedad, primero tenemos que entender qué es un endotelio sano y cuáles son los cambios que caracterizan a este endotelio para que ocurra la enfermedad. Entonces, entendamos que un endotelio sano se va a caracterizar por ser un espacio antitrombótico con una actividad profibrinolítica que básicamente tiene como el fin evitar la producción de trombos. Este endotelio consta de 2 características principales, que va a ser el flujo sanguíneo y la tensión de cizallamiento laminar, que van a mantener todo este fenotipo vasoprotector del endotelio. Del mismo modo, como se puede ver en la imagen en el lado izquierdo, vamos a ver que las venas tienen unas válvulas muy importantes que en condiciones normales están expuestas a un flujo turbulento y que están programadas a resistir esa trombosis debido a este flujo turbulento al cual están expuestos. Del mismo modo, entonces tenemos que un endotelio sano va a expresar mayores concentraciones de trombomodulina, mayores concentraciones de receptor de proteína C y menores concentraciones del factor de von Willebrand, que básicamente esto lo que nos va a llevar es que hayan mayores concentraciones de actividad anticoagulante, del mismo modo que, como sabemos, la proteína C endotelial lleva a esta actividad anticoagulante, pero del mismo modo vamos a entender que si hay disminución del factor de von Willebrand, lo que vamos a tener es bajos niveles de factores procoagulantes en el epitelio sano. Si quieres, darle otra, por favor. Y ya para entender lo que ocurre con esta disfunción endotelial, lo que vamos a tener es que un endotelio enfermo o ante una lesión va a cambiar todas estas concentraciones de factores que tiene, y van a disminuir los factores anticoagulantes y van a aumentar los procoagulantes. Además de esto, tenemos que tener en cuenta, como podemos ver en la imagen a la derecha, que existen otras cascadas de células, entre ellas algunas células inmunes, que en condiciones patológicas, cuando este endotelio se va a activar, va a facilitar toda esta translocación de proteínas dentro de las células, lo que permite un reclutamiento de leucocitos. Y todo eso lo que va a hacer es aumentarles el estado procoagulante e inflamatorio de este endotelio. Siguiente, por favor. Listo.
Ya para hablar un poco de la actividad procoagulante de la enfermedad, lo que tenemos que entender es que en condiciones normales nosotros tenemos una cascada de coagulación que consta de una serie de proteasas y cofactores que básicamente tienen como fin la producción de trombina y la formación de fibrinógeno en fibrina. Podemos dividir esa cascada de coagulación, como lo vemos, en una vía extrínseca e intrínseca, y que cada una va a estar determinada por unos activadores principales. Digamos que la cascada extrínseca va a estar principalmente mediada, como podemos ver, por el factor, eh, por los factores diferentes a los que van a ser de la cascada intrínseca y van a responder principalmente a los daños principales del vaso sanguíneo, mientras que la vía intrínseca va a responder al traumatismo de la sangre principalmente. En esta enfermedad, básicamente lo que ocurre es que hay una activación excesiva de estas cascadas de coagulación, principalmente en lo que va a llevar a una mayor producción de trombina y un mayor depósito de fibrina que va a favorecer todo ese acúmulo de estos dos factores y lo que lleva a la producción de trombos que van a conducir a la deterioración del flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Listo. Y ya para cerrando un poco todo lo de la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que hablar un poco sobre el papel de los glóbulos rojos, que es algo muy importante en esta enfermedad, que es básicamente, para que entendamos gran parte, como lo vamos a ver en el tratamiento, la razón por la cual es muy importante anticoagular a estos pacientes. Y esto tiene que ver en que, digamos, hace un tiempo se conocían los trombos como coágulos venosos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se van agregando al trombo por medio del cizallamiento de la circulación venosa. ¿Esto qué tiene que ver con la enfermedad? Que estos, a medida que los coágulos van agregándose a este trombo, van a aumentar la viscosidad de la sangre y van a favorecer la estasis circulatoria, o como también vimos, van a alterar este flujo sanguíneo y van a volverlo mucho más lento, haciendo propenso a que se promueva el tamaño de este trombo. Algo muy importante es que aquí vamos a tener que participan factores de la coagulación en este proceso y van a retener estos glóbulos rojos dentro del trombo venoso y van a ser los causantes de que este trombo siga aumentando su tamaño. Y justamente la presencia de todos estos glóbulos rojos es gran parte de la importancia, por lo cual tenemos que anticoagular a los pacientes para prevenir recurrencias de esta enfermedad y al mismo tiempo tratarla. Listo. Ya para entrar un poco hacia cómo se aborda la enfermedad, tenemos que tener en cuenta la presentación clínica de esta. Algunas generalidades de esta enfermedad es que el sitio más común de presentación de la enfermedad es la pantorrilla y que tenemos que tener en cuenta que 20% de estos trombos pueden llegar a extenderse hasta hacia las venas proximales de la vena, siendo estas la vena poplita y la femoral. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que existen las trombosis venosas en venas proximales, que son las causantes o las principales causantes de las embolias pulmonares. Y esta embolia también puede surgir de una trombosis venosa profunda de las extremidades superiores, principalmente las venas axilares y las subclavias. Ya para entrar un poco hacia cómo se va o cómo va a llegar el paciente a la consulta o urgencias principalmente, los síntomas que puede referir este paciente va a ser hinchazón de la extremidad acompañada de sensibilidad, un dolor torácico tipo pleurítico, esto debido a que si ya estamos ante una embolia, el paciente puede comenzar a presentar este tipo de manifestaciones, teniendo en cuenta que si el paciente puede que no tenga ninguno de los otros síntomas que estamos describiendo, sea asintomático entre comillas, pero que la primera manifestación de la TBP sea una embolia pulmonar. Por eso es muy importante estudiar desde primera instancia este tipo de síntomas. Y acompañado de eso, digamos, a un TEP puede estar la dificultad para respirar con esfuerzo. Los signos más importantes que vamos a encontrar, vamos a tener la dilatación de venas superficiales, el eritema, la extremidad caliente al tacto. Ese paciente puede tener taquipnea y taquicardia dependiendo su grado de afectación. Y vamos a tener un signo muy característico y básicamente patognomónico de la trombosis venosa profunda, que es el edema unilateral. Del mismo modo tenemos otros signos que vamos a realizar al examen físico, que es el de Olo y Homan.
Básicamente, como se puede ver en la imagen, el signo de Olu es el dolor en los gastronecmios y el signo de Hohmann es el dolor que refiere el paciente a la dorsiflexión. Hay otros signos, como les mencionaba, que digamos no son frecuentes, pueden ser atípicos, pero es importante tenerlos en cuenta para saber ante qué paciente estamos. Entre ellos, como les mencioné, la trombosis venosa profunda puede ser asintomática y puede llegar a su primer debut, puede ser un TEP. Por eso es muy importante tener en cuenta los signos y síntomas de TEP. Mientras, digamos que otro signo muy importante o síntoma es la hemoptisis, que nos debe hacer pensar en una obstrucción completa de una arteria segmentaria del pulmón y ya podemos hablar de un paciente que en un estadio muchísimo más grave. Bueno, entonces, hablando del abordaje diagnóstico, es muy importante, asociado a lo que acaba de mencionar Giovanna, hablar de la probabilidad pretest. Entonces, normalmente en la probabilidad pretest hablamos del score de Wells y es muy importante tener en cuenta que vamos a tener dos, tanto el de trombosis venosa profunda y el de tromboembolismo pulmonar. Entonces, cabe aclarar que, como pueden ver, son escalas diferentes y se usan de manera diferente. Entonces, el de TBP como tal va a tener en cuenta pues lo que mencionaba Johanna, cualquier como tal factor que me pueda activar o como tal modificar la triada de Virchow. Entonces, vamos a tener, todos me van a sumar un punto, excepto el último que me va a quitar 2 puntos, que quiere decir que va a tener un diagnóstico alternativo a trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cuáles van a ser lo más importante? Entonces, si el paciente tiene un cáncer activo, si el paciente tiene parálisis, paresia o como tal tiene alguna afectación en los miembros inferiores, si ha tenido una inmovilización reciente o ha tenido cirugía mayor en las últimas cuatro semanas, si tiene como tal dolor como tal en el sistema venoso profundo, si tiene como tal inflamación o hinchazón de la pierna, si va a tener la inflamación mayor a 3 centímetros comparada a la pierna sintomática. Entonces es muy importante que es unilateral y pues que es mayor a 3 centímetros. Este va a ser nuestro, como tal, nuestro signo más específico para trombosis venosa profunda. Adicionalmente, pues vamos a tener venas superficiales que van a salir de manera colateral y pues que tenga el antecedente documentado de TBP. Pero bueno, ¿qué es lo importante realmente de la probabilidad pretest aparte de lo que acabamos de mencionar? Nos lo va a clasificar dependiendo de lo que nos dé en baja, moderada o alta. Entonces, a pesar de que es usada, realmente tiene una validez externa muy baja. Realmente los estudios con los que se realizaron no permiten como tal que sea tan extrapolable. Entonces, lo que nos va a permitir no es el diagnóstico o la exclusión de la TBP, sino nos van a permitir saber qué estudios de extensión vamos a requerir. Porque como pueden ver, a pesar de tener una probabilidad baja, puedo tener una TDP hasta incluso en un 10%. Entonces realmente siempre vamos a requerir una confirmación diagnóstica a pesar de lo que nos dé el score de Wells. Listo. Ya para nuestra confirmación diagnóstica, primero les queremos mostrar todas las herramientas confirmatorias que tenemos para el diagnóstico y hablar un poco de ellas y su sensibilidad y especificidad. Entonces, para empezar, tenemos la medición del dímero D. A grandes rasgos, tengamos en cuenta que este es un producto de la degradación de fibrina que aumenta en cualquier condición que promueva la producción de fibrina. Entonces, por eso en estos pacientes, como ya vimos, hay una producción aumentada de esta fibrina, va a estar elevado en la mayoría de casos. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 35 al 55%, lo que hace dudar un poco de su uso y que debamos hacer uso de otras herramientas para terminar de confirmar el diagnóstico. Que es importante que este dímero D tiene otras causas de elevación, lo que en caso de que no tengamos un diagnóstico tan claro de trombosis venosa profunda, nos haga dudar un poco del uso o del resultado de este parámetro. Entre ellas, digamos, en el cáncer se puede ver elevado, en las infecciones, en el embarazo y pues por qué no decirlo, digamos, ante la pandemia que estamos, se ha visto que en los pacientes con COVID-19 este producto puede estar elevado. Ya para entrar hacia las otras herramientas que tenemos y son muy importantes a tener en cuenta, vamos a tener el ultrasonido y vamos a tener dos herramientas principalmente, que son las dos tipos de ecografías importantes. Vamos a tener la ecografía por compresión de 2 o 3 puntos
Básicamente lo que evalúa es la evaluación, la primera, va a tener la evaluación de la vena profunda en solo 2 o 3 territorios, mientras la ecografía de toda la pierna va a ser un examen más extenso, como su nombre lo indica, donde escanea toda la red de venas profundas de la pierna. Básicamente va desde la vena femoral común hasta las venas distales de la pierna. Siguiente, por favor. Listo. Y los siguientes dos métodos de diagnóstico que tenemos son las dos venografías, una por tomografía y otra por resonancia magnética. Entonces, la primera principalmente se hace para el diagnóstico de trombosis venosa profunda proximal, tiene una alta sensibilidad y especificidad que se compara con la ecografía. Del mismo modo, tiene y ofrece altas ventajas a la hora de evaluar venas pélvicas o la vena cava inferior, y debido a la gran resolución que tiene, puede llegar a facilitar la medición de áreas para planificar toda la intervención hasta a este paciente. La desventaja más conocida de este estudio es que es costosa y requiere el uso de contraste, que puede ser debatido en el uso en diferentes pacientes y en determinadas condiciones. Y ya por último tenemos la venografía por resonancia magnética. Digamos que esta tiene una sensibilidad y especificidad similar a la ecografía. Una de sus desventajas es que es relativamente costosa y digamos que se ha indicado o puede llegar a ser apropiada en pacientes donde la ecografía puede no ser apropiada o sus resultados no son concluyentes. Y digamos que recientemente se ha hablado de todo el papel de esta resonancia en el seguimiento de la trombosis venosa profunda para llegar a hacer una diferenciación en la trombosis venosa recurrente o si es una nueva. Entonces, siguiente, por favor. Y ya, listo. Y ya para entrar a hablar un poco de cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad, teniendo en cuenta las herramientas que ya estudiamos, vimos que tenemos que pasar por todo un proceso clínico, un diagnóstico clínico y hacer una evaluación pretest, que fue todo lo que Alejandro nos explicó, para dar un abordaje inicial de esta enfermedad, teniendo en cuenta ya como vimos el riesgo que tiene o la probabilidad que tiene este paciente para hacer la enfermedad, lo vamos a dividir en alto, intermedio o bajo riesgo. Digamos que vamos a empezar por el bajo riesgo. Ahí tenemos que evaluar principalmente la condición del paciente. Dos puntos muy importantes que nos sugieren las guías evaluar es si esta paciente está embarazada o si es un paciente postquirúrgico. ¿Por qué? Porque vimos que son factores de riesgos muy importantes para esta enfermedad. Principalmente, si recuerdan, en las pacientes embarazadas, sobre todo en el posparto, y en los pacientes postquirúrgicos siempre existe el riesgo. Si este paciente tiene alguno de estos dos rasgos, básicamente vamos a irnos de una vez por una ecografía total de pierna y con un dúplex venoso. Si, digamos, ese resultado ya no sale positivo, vamos a diagnosticar de una vez la TBP. Y si no, ya la descartamos de una vez. Si el resultado no nos convence, podemos considerar un estudio más a fondo, que fue lo que ya estudiamos. En este caso, una venografía puede ser por TAC o por resonancia magnética. Ya si, digamos, este paciente no tiene el rasgo, lo primero que vamos a hacer es tomar un dímero D y dependiendo de lo que salga, podemos tomar una estrategia. Si ese dímero D sale positivo, nos vamos a ir por la ecografía y vamos a seguir con los pasos que ya vimos. Si ese dímero D sale negativo, de una vez podemos descartar el diagnóstico. Mientras que si, digamos, ya estamos ante una probabilidad intermedia, nos vamos a ir inmediatamente por una ecografía de pierna completa con el dúplex venoso y vamos a seguir, digamos que ya aquí se repite los siguientes pasos, que es básicamente diagnosticar. Si el diagnóstico no nos convence, vamos a ir por la venografía y si ya pues podemos descartar de una vez por la ecografía, simplemente se descarta el diagnóstico. Si la probabilidad es completamente alta, ya por último, en el algoritmo, una vez más nos vamos por la ecografía de pierna completa con el dúplex venoso. Si de una vez nos sale positiva, nos vamos para el diagnóstico de la enfermedad. Si en este caso, acá es muy importante que si en este caso esto sale negativo, se repite en una semana, si no se altera el diagnóstico, si seguimos con esa sospecha diagnóstica. Si ya el resultado sale positivo, se hace el diagnóstico, si no, se descarta de una la enfermedad. Y si una vez más no nos convence el resultado de esa ecografía, podemos considerar la venografía tanto por tomografía o por resonancia magnética. Listo. Entonces, pues ya siguiendo con el tratamiento, entonces es muy importante tener en cuenta que el abordaje de una TBP va a ser muy distinto al de un TEP.
Principalmente pues porque en el TEP necesito anticoagular de un paciente antes de confirmar el diagnóstico, pues porque se me puede inestabilizar. Sin embargo, en la TBP como tal, pues voy a tener más tiempo de hacer el diagnóstico, como nos acaba de mencionar Giovanna, y después sí iniciar el manejo. Entonces, el abordaje va a tener estos 4 pilares. El primero va a ser evaluar si nuestro paciente está cursando con un tromboembolismo pulmonar y en el caso de estabilizar o tratar el tromboembolismo pulmonar, lo hagamos. Posteriormente, se debe establecer el riesgo de sangrado ante la anticoagulación o el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente y teniendo en cuenta eso se va a brindar una terapia individualizada para cada paciente, de la cual vamos a hablar más adelante. Y en el caso de que se pueda tratar la causa, si es posible, lo realizaremos. Entonces, ¿en qué consiste como tal el manejo individualizado para cada paciente? Entonces, consiste en realizar el diagnóstico e iniciar un manejo, del cual ya vamos a hablar, que puede durar entre 5 y 21 días. Después vamos a iniciar un manejo primario, que va a durar entre 3 a 6 meses. Y después va a haber un punto de decisión donde yo debo decir, paro la anticoagulación o continúo con prevención secundaria contra la recurrencia. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos pasos y por qué son importantes. Entonces, lo que hablamos, lo primero es establecer el riesgo de sangrado. Entonces, vamos a tomar todos los factores de riesgo que nos pueden llevar a que nuestro paciente sangre. Entonces, los podemos dividir en las características de los pacientes, es decir, que nuestro paciente sea un adulto mayor, mayor de 65 años, que tenga la capacidad funcional disminuida o que tenga caídas frecuentes. Otros antecedentes de importancia es que tenga una cirugía reciente, antecedente de sangrado, una hemorragia intestinal o que tenga un accidente cerebrovascular. Otras condiciones crónicas que se asocian a un aumento en el riesgo de sangrado son el cáncer, la falla renal, la falla hepática, la diabetes o incluso el abuso de alcohol. Y también es muy importante tener en cuenta antecedentes farmacológicos como la terapia antiplaquetaria y el uso de ARNs. Y si encontramos evidentemente en nuestros pacientes una anomalía en los laboratorios, como puede ser la trombocitopenia y la anemia. Y con base en eso, lo vamos a como tal estratificar a nuestro paciente en riesgo bajo, moderado o alto. Entonces el riesgo moderado es el que no tiene ninguno de los factores de riesgo mencionado anteriormente. Riesgo moderado es que tiene un factor y riesgo alto es que tiene 2 factores. Entonces el riesgo de sangrado va a cambiar dependiendo si el paciente está o sea, voy a iniciar la terapia en los primeros 3 meses o si ya cumplió 3 meses con el tratamiento. Y eso va a ser muy importante para decidir si yo voy a seguir con el tratamiento al momento de iniciar. Entonces, el tratamiento inicial es una de las cosas más controvertidas porque muchos sugieren que debe tener una anticoagulación parenteral inicial que se inicia durante los primeros 5 a 10 días. ¿Esto de qué va a depender? Esto va a depender del anticoagulante que escojamos para tratar la TBP. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tratamiento inicial? Es prevenir las complicaciones que van a ser el tromboembolismo pulmonar, el síndrome posttrombótico y que recurra a nuestra TBP. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para el tratamiento inicial? Van a ser la vitamina K, porque va a necesitar una terapia puente. Entonces, como sabemos, específicamente, pues el que más se usa es la warfarina, lo que va a hacer es inhibir la gamma carboxilación de los factores de coagulación, específicamente el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Qué va a pasar? A pesar de que nosotros inhibamos estos factores, la gamma carboxilación también va a ser necesaria para que la proteína C y la proteína S funcionen. Entonces, cuando usamos como tal la warfarina, vamos a inhibir también la proteína C y la proteína S. La proteína C está caracterizada porque tiene una vida media mucho menor, por lo cual vamos a tener un estadio de hipercoagularidad transitorio precisamente por inhibir precisamente esta proteína C. Entonces, por eso es que vamos a necesitar una terapia puente sí o sí cuando vayamos a usar warfarina. Y lo vamos a usar hasta que tengamos niveles óptimos de INR, es decir, un INR mayor a 2 y menor a 3 por 2 días consecutivos. En ese momento ya podemos decir que vamos a empezar a quitar como tal nuestra terapia puente. La otra indicación de iniciar un tratamiento inicial es la terapia parenteral de entrada, que van a ser dabigatran y doxaban. Aquí es un poco más controvertido, sobre todo por la evidencia que hay, ya que los estudios que se usaban como tal las dosis de tratamiento parenteral para evaluar las funcionalidades, a comparación de como tal del rivaroxaban o los factores que inhiben el factor 10A. Y pues básicamente por eso es que también lo vamos a iniciar, por el tipo de estudio que se usó, por eso es que usamos las indicaciones. Y es muy importante que, a diferencia de la warfarina, no se van a sobrelapar como tal,
sino que como tal yo termino nuestra terapia inicial y después sí voy a iniciar el uso de dabigatran y edoxaban. ¿Qué pasa? Realmente en la clínica, y es algo que se habla, es nosotros podemos someter a nuestro paciente como tal a la anticoagulación parenteral inicial, que incluso con dabigatran pueden llevarse hasta 15 días, o simplemente podemos iniciar el rivaroxaban que no necesita este tratamiento inicial. Por eso es que es tan debatido. Sin embargo, algunas de las opciones en el caso en que el paciente requiera warfarina o dabigatran, que es el que está disponible aquí en Colombia, el edoxaban no está disponible, pues necesitamos hacer una terapia puente o una terapia parenteral de entrada. ¿Cuáles van a ser nuestras opciones? Van a ser las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo en mujeres embarazadas y en pacientes con función renal normal, en pacientes que tengan enfermedad hepática o cáncer activo. Ya vamos a hablar un poco más adelante, un poco más del cáncer activo. Otra de nuestras opciones va a ser el fondaparinux. Entonces va a ser en pacientes que tengan historia de trombocitopenia inducida por heparinas. Sin embargo, la otra opción, que es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo en el contexto de la cirugía vascular, es la heparina no fraccionada. Porque todo paciente que nosotros supongamos que requiera una terapia endovascular o que vaya a requerir una trombectomía mecánica, es mejor iniciar la heparina no fraccionada porque, como sabemos, vamos a tener como tal un inhibidor, que va a ser la protamina, que va a reducir como tal el efecto de la heparina no fraccionada y vamos a poder llevar a nuestro paciente a cirugía. Por eso es muy importante que si nosotros consideramos que el paciente requiere como tal una cirugía, le demos heparina no fraccionada. Ahí hay que evaluar con la pericia clínica pues, del cirujano. Y pues también está indicada en pacientes con insuficiencia renal, obesidad mórbida, o sea que tengan un tejido panicular adiposo muy grande que no nos permita como tal administrar, como digamos, por ejemplo, las heparinas de, paso de bajo peso molecular, y pues aquellos pacientes que también tengan un alto riesgo de hemorragia, se ha visto que las heparinas no fraccionadas como tal, pues tienen un menor riesgo de hemorragia. ¿Cuál es otra de las ventajas de la heparina no fraccionada? Es que precisamente perdón, una de las desventajas de la heparina no fraccionada es que me pueden producir como tal pues el síndrome HIT, que no vamos a hablar pues tan a profundidad de él porque no es el objetivo de la charla. Y hablando pues del tratamiento primario, entonces, como tal, lo que hablábamos, entonces, ¿con qué lo vamos a iniciar? Entonces, ¿por qué no podemos, vamos a buscar con qué iniciarlo? Entonces, pues vamos a tener distintas opciones. Lo que se ha visto es que se debe iniciar con anticoagulantes orales, entonces pues con guía, con una clasificación 1A, la guía recomienda que realmente prefiramos los anticoagulantes orales sobre las heparinas de bajo peso molecular y los antagonistas de vitamina K. Entonces, pues por eso vamos a preferirlos. Adicionalmente, en pacientes pues con trombosis venosa proximal provocada, también pues, o sea, tanto en provocada como no provocada, se recomienda el uso de anticoagulantes orales, pues directos. Es la primera línea precisamente por esto. ¿Cuáles son las ventajas? Es que no van a requerir un control regular de los parámetros de coagulación y se asocia a un menor riesgo de hemorragia mayor. Sobre cuál usar, realmente no hay preferencia, pero pues como sabemos hay que tener pues ojo con el dabigatran, pues por precisamente los estudios que se han hecho a nivel de cardiología en pacientes que tienen concomitante enfermedad coronaria, entonces pues que la triple terapia no es tan efectiva. Bueno, ¿qué va a ser importante? Va a ser importante no solo el hecho de en quiénes, sino en quiénes no los vamos a dar. Entonces, como mencionamos, en pacientes embarazadas es una de las contraindicaciones, en pacientes que son mal adherentes al manejo, ya que va a variar mucho si el paciente no se toma el medicamento, entonces eso puede ser perjudicial para el paciente. Si el paciente tiene tasas de filtración glomerular menor a 15, también va a generar problemas para nuestro paciente. En pacientes que tengan hepatopatías, ya que los estudios, uno de los principales criterios de exclusión era que no tuvieran una hepatopatía Child-C, y en estudios o en patologías como el SAF, vamos a preferir la warfarina. Entonces, de la warfarina importante, pues que requiere terapia puente y pues que requiere ajustes de las dosis periódicos para mantener el INR entre 2 y 3. Y pues de las heparinas de bajo peso molecular, pues es preferido en pacientes embarazadas, este va a ser, y anteriormente se creía que en pacientes con cáncer activo. Esto es también uno de los puntos más debatidos,
y es que realmente se ha visto que en ciertos pacientes, dependiendo del tipo de cáncer, ya podemos iniciar anticoagulantes orales. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a definitivamente seguir usando heparinas de bajo peso molecular? En aquellos pacientes que tengan sea gastrointestinal, neoplasias que afecten el sistema nervioso central o tengan metástasis al sistema nervioso central, piel o urogenital. En esos 4 casos vamos a seguir prefiriendo las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, ya hablando de por cuánto tiempo vamos a iniciar, entonces como pueden ver el rango de 3 a 6 meses es bastante amplio. Entonces, ¿por qué lo mínimo van a ser 3 meses? Básicamente se ha visto que los estudios en los pacientes que tenían menos tiempo, o sea que los llevaban a 21 días o por ejemplo, pues tenían peores desenlaces. Entonces realmente la guía con una como tal, recomendación 1A nos recomienda que los pacientes sí o sí tienen que ser llevados a una anticoagulación de mínimo 3 meses. Ahora, los pacientes que tenían una trombosis provocada como tal, la guía nos va a recomendar que si tenemos una trombosis venosa proximal con un factor de riesgo persistente, o sea, que tenga malignidad o pues, por ejemplo, diferente a malignidad, perdón, pues nos va a llevar como tal a considerar si el paciente pues requiere más de 3 meses. Y pues en pacientes que tengan factores de riesgo transitorios menores o provocada que tengan factores de riesgos transitentes menores, realmente también se debe considerar el riesgo de continuar. Sin embargo, vean que estas son recomendaciones 2A y 2B. Entonces, esto también depende mucho de la pericia clínica del paciente. Entonces, digamos, si el paciente como tal tiene algo como un factor de riesgo que me generó la TBP, como puede ser una fractura o un procedimiento endovascular, pues hay que pensarlo para saber si pues voy a dejar el paciente anticoagulado pues por más tiempo. Eso ya depende más de la pericia clínica. Sin embargo, para las TBPs que no son provocadas, que va a ser lo más importante, sí o sí, a los 3 meses debo, con una recomendación 1C, evaluar el riesgo de sangrado de nuestro paciente. ¿Para qué? Para tomar la decisión con una clasificación 1A de llevar el paciente por lo menos a 6 meses. ¿Listo? Y ahora, importante, si el paciente como tal tiene una trombosis no provocada, proximal, lo que vamos a hacer es preferir igualmente los anticoagulantes orales sobre la vitamina K. Pero que es muy importante, cuando ya extendemos la anticoagulación por más de 6 meses, vamos a tener que bajar la dosis de los anticoagulantes. Se bajan a la mitad con una clasificación 2A. Bueno, ya saliendo del tratamiento primario, hablando de la prevención secundaria, entonces es muy importante evaluar el riesgo de recurrencia de nuestro paciente. Entonces, el riesgo de recurrencia lo podemos otra vez dividir en alto, medio o bajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Dependiendo de los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Entonces, nuevamente, volvemos a ver si nuestro paciente tiene cáncer activo, si tiene factores persistentes mayores, entonces que tiene una trombofilia severa o tiene pues una enfermedad reumática, pues nos van a llevar a que el paciente definitivamente necesita una anticoagulación, a menos de que tenga un riesgo, que ya vamos a hablar más adelante, de sangrado. El paciente que tiene un riesgo medio, entonces vamos nuevamente a evaluar cuando vamos a extender la anticoagulación, pero lo que me importa de esta tabla es cuáles son los factores de riesgo. Entonces, que tengamos un tromboembolismo venoso recurrente, que tengamos, pues que sea un evento no provocado, pues como tal que tenga factores de riesgo transitorios, que tenga pues algunas comorbilidades, como puede ser la obesidad, la falla cardíaca, el EPOC o pues comorbilidades realmente significativas, o pues que tenga un TEP como tal. Y ya pues cuando ya lo clasifico en un riesgo bajo, es cuando voy a detener mi anticoagulación a los 3 meses, no lo voy a llevar pues hasta los 6 meses, y pues básicamente es que tenga un factor de riesgo transitorio claro. Entonces pues que tengamos un paciente que haya desarrollado la TBP por una cirugía, por una fractura o porque estuvo mucho tiempo en una cama en un hospital, que en caso de las mujeres, por ejemplo, que tenga anticonceptivos orales, que esté embarazada, pues como lo decía Giovanna, pues que estén en el posparto, y pues cuando ya es una trombosis como tal de la pantorrilla.
Pero realmente, ¿cuándo voy a tomar la decisión de llevar a nuestro paciente a una prevención secundaria? Entonces, aquí hay que evaluar el riesgo de recurrencia de la TBP comparado al riesgo de sangrado secundario a la anticoagulación. Entonces, esto va a ser pericia clínica. Realmente, el calcular el riesgo de sangrado secundario a la anticoagulación es algo muy complejo y también hay que ver los beneficios que tiene el anticoagulante para nuestro paciente. Entonces, si yo definitivamente decido que necesito extenderle a mi paciente el manejo, si tenemos como tal un primer episodio que no ha tenido recurrencias y no estamos sospechando una trombofilia, entonces pues vamos a extender el manejo primario. Si tenemos un paciente que recurre a pesar de la anticoagulación, debemos empezar a pensar tanto en una trombofilia como en que está generando una resistencia al anticoagulante. Entonces vamos a iniciar heparinas de bajo peso molecular. Si definitivamente el paciente recurre a pesar de haberle iniciado heparinas de bajo peso molecular, le podemos aumentar la dosis. Y sí o sí a estos pacientes les debemos evaluar el riesgo de sangrado una vez al año. Ya hablando pues de la terapia avanzada, entonces, ¿por qué se habla de terapia avanzada? Y es que se ha reconocido que sobre todo en trombosis venosas profundas extensas, hay un riesgo de desarrollar síndrome postrombótico del 25 al 75%. Entonces, han surgido debates alrededor de la extracción temprana de estos trombos. ¿Cuáles van a ser nuestras opciones? Vamos a tener tres grandes opciones que van a ser la trombectomía, la trombólisis y el filtro de vena cava inferior. Como tal, es muy controvertida la evidencia alrededor de estas tres intervenciones. Entonces, la trombectomía realmente, la única indicación que hay es que tengamos un paciente con una isquemia crítica. Entonces, pero no solo necesita tener isquemia crítica, sino necesita cumplir con los siguientes criterios. Necesita tener una trombosis venosa profunda iliofemoral, que sea aguda, o sea, que tenga menos de 14 días, que tenga un riesgo bajo de sangrado y que la esperanza de vida sea mayor a un año. Como pueden ver, son indicaciones muy específicas de nuestros pacientes que realmente se van a beneficiar de la trombectomía. Y es en estos pacientes donde se ha visto el beneficio. Entonces se ha visto que hay un menor riesgo de síndrome postrombótico y un menor riesgo de que haya un reflujo venoso, pero específicamente es en estos pacientes tan específicos. En los demás pacientes se ha demostrado que realmente no tiene ninguna relevancia realizarles a los pacientes una trombectomía. Los pacientes con trombólisis van a tener algo muy similar a la trombectomía, las indicaciones, pero solo se ha visto que disminuye el riesgo de síndrome postrombótico, no tiene ningún efecto sobre el reflujo venoso. ¿Qué pasa sobre la trombólisis? Aquí en Colombia, pues no tenemos aprobación del INVIMA para enfermedad vascular periférica. Digamos que la trombólisis solo está aprobada tanto para accidentes cerebrovasculares como para tromboembolismo pulmonar, pero para la TBP no tiene como tal la aprobación. Y bueno, el último es el filtro de vena cava inferior, que es muy importante tener en cuenta el filtro de vena cava inferior, dos cosas. Uno, que es nuestra última línea, y dos, que es una terapia que no va, una terapia parcial como tal no va a ser una terapia definitiva para nuestro paciente. Entonces, lo vamos a buscar cuando nuestro paciente tenga una TBP con alto riesgo de TEP, cuando no podamos colocarle a nuestro paciente anticoagulación, cuando no podamos hacerle trombectomía y cuando definitivamente, pues aquí en Colombia, pues no hay trombólisis, pues en otros países cuando no haya trombólisis, vamos a pensar en usar un filtro de cava inferior, pero pues pensando entonces, mientras resuelve el paciente la condición, entonces digamos si tiene una trombocitopenia, mientras se resuelve la trombocitopenia, yo le puedo como tal iniciar al paciente la anticoagulación. ¿Listo? Que es muy importante también, que nos muestra la evidencia, nos muestra que a pesar de que disminuyen el riesgo de TBP, aumentan la recurrencia de TBP y adicionalmente no tienen efecto sobre la mortalidad de nuestro paciente. Y bueno, esto es un poco los forest plot que nos muestran las guías sobre la evidencia de la terapia avanzada. Entonces, básicamente, esto nos muestra como tal la extracción del trombo a nivel temprano, ya sea con trombólisis que se hace guiada por catéter o cuando se hacen trombectomías. Entonces, nos muestra realmente, hay muy poquitos estudios donde algunos evalúan las TBP iliofemorales y otros evalúan cualquier TBP proximal, incluyendo las femoropoclivias.
Entonces, en estos pacientes realmente se ha demostrado, como dijimos arriba, que tienen limítrofemente, como pueden ver, no todos los estudios son conclusivos, realmente hay como tal una discusión sobre realmente la evidencia que hay al ser tan poquitos estudios, de que disminuyen el riesgo protrombótico, el riesgo de síndrome postrombótico, pero por el contrario, disminuyen el síndrome postrombótico, pero asimismo también, como lo dijimos, la evidencia no siendo tan clara, como teniendo pues ahí los limitantes, que también aumenta pues el riesgo de sangrado mayor. Entonces, pues es como un contrapeso de realmente llevar al paciente a la trombectomía sabiendo que tiene un mayor riesgo de sangrado y realmente el beneficio que tiene llevar al paciente a la trombectomía no es tan claro que realmente esté. Bueno, y las medidas adicionales que nos van a ayudar en el tratamiento de nuestros pacientes, entonces se debe fomentar la deambulación temprana. Este era un mito del pasado, que realmente los pacientes debían tener reposo en cama. Esto es totalmente, se ha comprobado que es totalmente falso, que los pacientes deben deambular tempranamente. Otra cosa muy importante son las medidas de compresión graduadas. Entonces, las medidas de compresión se deben iniciar de manera temprana con 30 a 40 milímetros de mercurio de presión, pero es muy importante que se deben aplicar en las primeras 24 horas. ¿Para qué? Para reducir el dolor, el edema y la obstrucción venosa residual. No se usan para prevenir el síndrome postrombótico, que es también era uno de los mitos pasados. Y adicionalmente, también se ha visto que depende del score de Villalta, que ya se los voy a mostrar, pero que los pacientes se benefician de usar las medidas de 6 a 12 meses posterior a que resuelva el cuadro. Bueno, este era como tal el cuadro de Villalta. Ya nos va a hablar un poquito más adelante pues, de eso Giovanna, pero es muy importante tener en cuenta la clasificación pues, del síndrome postrombótico. Aquí estaba. Pero entonces se benefician de usar los 6 a 12 meses. También es muy importante, pues, evidentemente, suplir al paciente con una analgesia adecuada, tener cuidado con los AINES sobre todo, pero pues darle al paciente analgesia y retrasar cualquier intervención quirúrgica electiva durante al menos los primeros 3 meses que nuestro paciente inicie con su anticoagulación. Ya hablando de los subtipos y variantes, entonces pues es muy importante hablar de la flegmasia cerulea dolens. Entonces pues este va a ser una de las formas más severas de flebotrombosis y va a estar caracterizada porque nos va a obstruir todas las venas de una extremidad, con lo que se consigue pues la restricción completa del flujo arterial y pues precisamente por eso se asocia a una elevada mortalidad. Entonces, como podemos ver aquí en este paciente, los síntomas pues van a ser una inflamación severa de la extremidad, edema y dolor, y pues se va a acompañar de frialdad, cianosis y ausencia de pulsos. Es muy importante que estos pacientes pues pueden cursar también con un síndrome compartimental. Entonces, a estos pacientes se les va a llevar a cirugía de emergencia, que ahora sí, como lo hablamos arriba, esto va a ser una isquemia crítica del miembro inferior, por lo cual van a necesitar una trombectomía, pero adicionalmente, si el paciente lo requiere, también se les debe realizar una fasciotomía. En caso de que ninguno de estos dos pues tenga efecto, pues se puede considerarse una fibrinolisis y pues la última línea es la amputación de la extremidad por parte del paciente. Algunas de las complicaciones que precisamente explican la elevada mortalidad es que nos pueden llevar a shock, gangrena y lesión renal aguda pues por rhabdomiólisis. Ya hablando de la enfermedad de Paget, perdón, no sé cómo se menciona eso, Schroeder, también conocida como trombosis venosa profunda de miembros superiores. Bueno, es una trombosis aguda que se puede dar tanto en la vena braquial, axial o subclavia, pero es muy importante que precisamente estos son sitios inusuales de trombosis. Entonces, a pesar de que tienen algunas etiologías claras, como son la trombosis inducida por esfuerzos o el síndrome de opérculo torácico que ya hablamos anteriormente en el grupo, hay que buscar la causa si no es ninguna de estas dos. Entonces hay que buscar si el paciente tiene alguna enfermedad pues reológica o algo por el estilo. Algunos de los síntomas pues van a ser relacionados pues a TDP, inflamación, edema, rubor, dolor, y el manejo pues va a depender de la etiología. Entonces pues si el paciente tiene una trombosis inducida por esfuerzos, pues se le va a dar una anticoagulación, y en el caso digamos del síndrome de opérculo torácico, pues el paciente requiere cirugía, que como mencionamos es la resección de la primera costilla anteriormente en el grupo.
Bueno, ya por último vamos a hablar de las dos principales complicaciones de la trombosis venosa profunda. Como mencionamos, la embolia pulmonar o el tromboembolismo pulmonar se debe descartar desde el momento que llega el paciente con una primera sospecha diagnóstica de trombosis venosa profunda. La definición básicamente es una obstrucción de la arteria pulmonar o una rama de esta arteria por un trombo que se origina en otra parte del cuerpo, principalmente, como ya hemos visto, en alguna de las venas profundas donde suele darse pues las enfermedades trombóticas. Como sabemos, como ya hemos discutido a lo largo de la charla, la principal causa de las embolias pulmonares va a ser esta trombosis venosa. Importante hablar un poco de la clasificación de esta trombosis. Aquí nosotros proponemos una clasificación en torno al tiempo de evolución, que va a ser la aguda, la subaguda y crónica. La aguda va a hacer énfasis a la embolia pulmonar que se produce inmediatamente después de la obstrucción de los vasos pulmonares. La subaguda son todos los síntomas y signos que ocurren días posteriores o semanas posteriores al evento inicial. Y la crónica es cuando ya este paciente va a presentar síntomas y signos de hipertensión pulmonar que vienen con un desarrollo lento que en algunos pacientes puede ser durante muchos años. Digamos que característico de esto y que tenemos que tener en cuenta al momento de sospecharlo es que va a ser un dolor característico, digamos acá hablando en los síntomas, sobre todo un dolor torácico tipo pleurítico, como discutimos, que algo que lo va a hacer muy característico de esto es su aparición súbita, algunas veces de localización variable, que su intensidad puede llegar a ser de leve hasta severo, no tiene o no suele tener muchas irradiaciones, pero que su característica es el tipo pleurítico, sobre todo que el paciente refiera que el dolor aumenta al momento que respira o inspira principalmente. Los antecedentes más importantes a sospechar con esto es principalmente todos los factores de riesgo que vimos para la trombosis venosa profunda, pero si el paciente está ante una trombosis venosa profunda, hay que descartarlo sí o sí. Ya hacia un poco hacia el diagnóstico, digamos que lo que hablamos es una sospecha clínica con los síntomas que acabamos de discutir, que básicamente van a ser los mismos de trombosis venosa profunda, pero vamos a tener, digamos, aquí un signo que, digamos, pues no es muy sensible tampoco, pero pues se ha descrito que es el desdoblamiento del segundo ruido que puede aparecer además de estos síntomas específicos. Digamos que ya el algoritmo lo que nos propone es dependiendo si el paciente está inestable o no. Si el paciente está estable, nos vamos con un angiotac disponible y ya se va a hacer todo el angiotac de las arterias pulmonares y dependiendo el resultado, si tenemos un resultado positivo, se inicia el tratamiento, si no, se buscan otras causas. Si por el otro lado estamos ante un paciente crítico, vamos a realizar un examen mucho más rápido, que en este caso va a ser la eco. Principalmente se realiza un eco-TT en el que pues se busca ese trombo y en este caso, dependiendo la inestabilidad del paciente, iniciamos manejo de una vez para evitar que esa inestabilidad se prolongue y se pueda comprometer la vida del paciente. Digamos que aquí es importante resaltar que hay otros parámetros, otros hallazgos, tanto en otras pruebas que son importantes y pueden ser no tan comunes escucharlas o no tan, digamos, no tan frecuentes de verlas en los algoritmos, pero importante resaltar que existen muchas veces que se suelen pedir electrocardiogramas para ver la triada que conocemos que es el S1, Q3, T3, donde podemos ver este patrón característico del TEP, pero digamos que al no verlo no es que descarte la enfermedad, y ya principalmente eso ante la embolia pulmonar. Y ya por último, para hablar del síndrome postrombótico, ya digamos que Alejandro nos habló bastante y nos dio una introducción bastante de este síndrome. Lo más importante a resaltar es que son todos los síntomas y signos de insuficiencia venosa crónica que van a desarrollarse posteriormente a la trombosis venosa profunda.
para hablar un poco de la fisiopatología de esto y que recordemos un poco lo que discutimos de la producción de la trombosis venosa profunda. Como mencionamos, hay una importancia en las válvulas venosas y la obstrucción trombótica que caracteriza a esta enfermedad. Y esto básicamente es lo que va a producir el síndrome postrombótico. La incompetencia valvular básicamente a lo que nos va a llevar es un reflujo venoso y la obstrucción trombótica a una hipertensión venosa que van a caracterizar que estos síntomas y signos se desarrollen de manera crónica en el paciente. Hay unos puntos importantes antes de entrar a hablar de los síntomas y signos que caracterizan a este síndrome. Es que en los pacientes, como discutimos, con trombosis venosa profunda vamos a tener dos grupos, que son los sintomáticos y los asintomáticos. En los sintomáticos es muy importante que estos pacientes se ha descrito que tienen mayor probabilidad de padecer este síntoma, mientras que los asintomáticos tienen una menor probabilidad de padecer el síndrome. Entonces, desde el momento que un paciente es muy sintomático, podemos sospechar que vaya a padecer el síndrome. Si, digamos, no se realiza un correcto manejo y demás. Ya ante los síntomas y signos que nos hacen sospechar esta insuficiencia venosa crónica, los síntomas, un paciente que refiere a dolor en las piernas, pesadez en las piernas y importante el prurito en las extremidades, que el paciente refiere que le pica, que le rasca mucho todas estas piernas. Los signos, una dilatación venosa, edema, pigmentación de la piel y úlceras venosas. Dale siguiente, por favor. Y ya hacia al diagnóstico, digamos que acá se han descrito que las estrategias, digamos, suelen ser muy parecidas a toda la de la trombosis venosa profunda con el fin de que, uno, descartar que no, que se haya, digamos, que haya una trombosis venosa recurrente otra vez, o sea, una nueva, o simplemente diagnosticar el síndrome. Que es importante acá que la gran parte del diagnóstico es clínico y en el caso de que, digamos, no tengamos una trombosis venosa previa, se debe descartar esa trombosis por medio de una ecografía dúplex. Digamos que aquí algo muy importante es que el dímero D no es específico y se han descrito algunas clasificaciones como la que vemos en pantalla que refieren a los síntomas, a las etiologías, principalmente al lugar anatómico donde tenemos y a la fisiopatología que responde este síndrome para clasificar al paciente y dar una clasificación apropiada hacia la probabilidad de que el paciente padezca este síndrome trombótico. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ambos por tan excelente y tan completa presentación. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda que le haya surgido durante la charla, puede dejarla en el chat o puede levantar la mano. No sé si en el momento nuestros tutores invitados quieran decir algunas palabras antes de proceder a la sesión de preguntas. Bueno, yo quiero felicitarlos. Realmente hicieron un esfuerzo muy grande para en 45, 50 minutos redondear este tema. Creo que quedaron presentes todos los factores, todas las condiciones, los estudios, la confirmación y los planes terapéuticos de acuerdo al desarrollo del tema. Los felicito. Ya estamos acostumbrados a un esquema de esta manera y creo que este es un excelente ejemplo de buena presentación. Respecto a observaciones, yo tendría una muy importante que es importante en este grupo y es que, pues claro, cuando uno tiene claro todos los aspectos diagnósticos y cómo comprobar el diagnóstico y hacerlo objetivo, se nos olvida que no estamos todos en el mismo sitio y esa es la primera observación. Yo creo que es muy valioso. Ya ustedes vieron la implicación en morbilidad y en mortalidad. Estos pacientes deben estar anticoagulados ante la alta sospecha. Alta sospecha, ya vimos cuáles son los signos clínicos y las características que nos ponen una alta probabilidad de una trombosis venosa profunda. Y ya sabemos que si estamos dando inicio al tratamiento de una trombosis venosa profunda, estamos haciendo una prevención del embolismo pulmonar que tiene, digamos, la relación directa con la mortalidad del paciente.
Entonces no podemos quedarnos en un sitio donde a más de 48, 72 horas tengamos la opción de una ayuda diagnóstica, ya sea ultrasonográfica, dúplex o tomográfica. Hasta que no tengamos eso no podemos iniciar anticoagulación, porque pues digamos hace 20 años no teníamos cómo hacerlo y anticoagulábamos los pacientes. Ahora resulta que hasta que no tenemos un estudio no iniciamos la anticoagulación. Me parece sumamente peligroso teniendo hoy anticoagulantes más seguros de lo que teníamos hace 20 años. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante. Ante la alta sospecha y una muy buena probabilidad diagnóstica clínica de una trombosis venosa profunda, debemos iniciar anticoagulación. Y mientras tanto, lo que necesitamos hacer la demostración objetiva y la confirmación de este diagnóstico con cualquiera de los métodos mencionados. Esa era mi primera observación. La segunda que mencionó Camilo, muy importante, fue el hecho de que el INVIMA en nuestro país no contempló, básicamente porque la casa que es Beringer no le interesó registrar la RTPA, el trombolítico, para el uso en enfermedad periférica. Claro que se puede hacer en medidas extremas, abogando a la Constitución de Colombia y para evitar la muerte, utilizar en un caso extremo. Esto pues obviamente se reduce a un grupo limitado, especializado, una institución de alto nivel, pero sí es una limitación, pero es básicamente el uso de la RTPA. Ya no tenemos, digamos, en los algoritmos y en los protocolos, y está por fuera de indicaciones, la estreptoquinasa y la uroquinasa, y no la hay ya en el país. O sea, ni siquiera han hecho registro INVIMA de estos productos. Entonces, esa es una limitante. Por eso la trombolisis farmacológica queda en nuestro medio todavía en un tintero. Esperemos que haya alguna otra producto en el mercado que le interese registrar en el INVIMA la indicación. Si ustedes son claros en esto, pues no van a poder utilizar el producto porque no lo van a cancelar y va a ser tema seguramente de glosa y todo lo demás administrativo que ya todos conocen. Pero existen otros métodos, como lo mencionó Camilo, la trombectomía quirúrgica, hasta algunos métodos intermedios modernos de trombectomía farmacomecánica. Pero como quedó claro en la presentación, pues esto es un tema muy individualizado, muy del especialista, y no hay una evidencia que nos dé una recomendación o un grado de recomendación alto. Esas eran mis 3 observaciones. Creo que los demás aspectos han sido claramente definidos. No sé, tenemos otro profesor de los invitados que podría hacer alguna intervención antes de ver las preguntas, que ya veo que hay algunas en el chat. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias a Alejandro por la invitación. Muy feliz de como volver a estar acá con ustedes. Sí, igual que el doctor Barrera, felicitarlos por la presentación. Estuvo muy buena. Felicitar a Alejandro, a Giovanna, de verdad, muy buena presentación. Quisiera yo más que todo es como puntualizar unos aspectos que creo yo que son como los más importantes a mencionar. Lo primero es que, pues, sí, pues, o sea, se habló bastante de todo lo que es la parte de la presentación clínica y la probabilidad pretest con el uso del score de Wells para TDP, pero recordar y hacer énfasis en que, pues, el score de Wells para TDP no es para todo el mundo, porque fíjense que incluso en la probabilidad baja conforme al score de Wells, uno debería tomar un dímero D. Entonces, siempre tener en consideración que el score de Wells es algo que se calcula a alguien en quien se está sospechando o se cree que existe la posibilidad de que tenga una TDP, y no digamos que a todos los pacientes, que es una herramienta pues que digamos que hay que usar con cuidado para tratar de evitar una toma de dímero en un paciente que inicialmente quizá no tendría la indicación. Lo otro es la parte de la anticoagulación, lo que mencionó Alejandro, como para puntualizar un poquito más en los pacientes en los que no, de entrada uno no pensaría en DOACs, porque si bien pues son la primera línea de manejo, es muy importante también, como dijo Alejandro, mencionar en quienes no utilizarlos. Entonces recordar lo que dijo Alejandro de Child C, la hepatopatía, el único como que es un poco diferente ahí es el dabigatran, en donde desde Child B no lo podemos aplicar.
Lo otro es la tasa de filtración glomerular por debajo de 15, en verdad por debajo de 30 todos están contraindicados excepto por el apixaban, que el apixaban sí digamos que está avalado el uso hasta TFG de 15, ya por debajo de 15 sí lo ideal no es utilizar ningún DOAC, sino algún otro tipo como tal de anticoagulante. Y los que menciona Alejandro del SAP, sobre todo triple positivo con trombosis arterial, lo que es los pacientes, las pacientes embarazadas y los pacientes que son malos adherentes al manejo. Y como mencionaba pues el doctor Barrera, si uno inicia, digamos, como una anticoagulación empírica en un paciente en quien no se ha podido realizar la confirmación diagnóstica porque no se tiene la herramienta a la mano, pues en esos escenarios usualmente se realiza con heparinas, precisamente porque en tal caso de que uno lo descarte, pues la heparina tiene, digamos, una vida media muy corta que permite que el paciente rápidamente deje de estar anticoagulado. Pero también recordar que si en tal caso que se llegue a confirmar, el hecho de que se haya iniciado anticoagulación parenteral no va a ser una contraindicación para rotar inmediatamente el paciente al DOAC si se está pensando en un posible egreso temprano, porque como mencionó Alejandro, el rivaroxaban y el apixaban son los dos medicamentos que en el estudio de tromboembolismo venoso no requerían de un tiempo específico de anticoagulación parenteral previa, como si lo era el dabigatran y el edoxaban. Entonces, pues como importante tener eso en cuenta. Y, y nada, nuevamente felicitaciones y pues quedamos abiertos entonces a las preguntas que hayan. Muchas gracias, doctores. Inicialmente creo que podemos empezar con la mano levantada de Camilo Estrada, que entonces le doy la palabra para que prenda el micrófono y nos cuente su pregunta. Listo, gracias Camilo. Nada, pues muy buenas noches a todos. Quería pues aprovechar este espacio para agradecer eh, pues la actividad que hemos podido realizar también de parte del Grupo de Interés de Medicina Interna, que ya esta es la segunda, si no estoy mal, que realizamos los dos grupos, y pues decir que seguiremos abiertos a ellas. En segundo lugar, pues quería dejar un par de preguntas para los doctores. La primera sería, pues hablamos del score de Wells en el examen físico cuando realizamos, digamos que las medidas del tamaño de la pierna en el edema, hablamos de 3 centímetros, una mayor que otra. ¿En qué punto se toma exactamente? En el punto más ancho o hay un punto en específico? Y la segunda pregunta vendría a ser, en su experiencia clínica, ¿qué tanto se utilizan los anticoagulantes orales en el momento agudo? Tipo, por ejemplo, apixaban, así como una dosis de carga, y no solo las heparinas de bajo peso molecular. Gracias. Bueno, entonces la medición debe ser estándar en la comparación de una extremidad con la otra. Nosotros utilizamos unos centímetros entre 2 y 3 abajo del pliegue de la rodilla y estamos hablando del diámetro a nivel de la pantorrilla. Y hacemos otro diámetro a nivel del tobillo, unos 2 o 3 centímetros arriba de los malévolos. Pero lo importante es que sea tomado a la misma altura en ambas extremidades y de esta manera poder comparar el diámetro en centímetros. Esa es la forma de hacer la medición. Claro que se puede hacer en el muslo, pero pues obviamente es un poquito más, digamos, variable el sitio donde se puede colocar en relajación el muslo. Es más fácil la movilidad de la pantorrilla y tiene el mismo significado. Eso sería para ese punto. Y lo segundo, claro, es una buena pregunta porque no siempre vamos a estar en el ambiente hospitalario donde tenemos la opción de iniciar una de las heparinas para posteriormente dar inicio al anticoagulante oral y siendo consecuentes con la observación dada que debemos anticoagular hasta tanto tengamos la confirmación y sabiendo que una gran mayoría de estos pacientes no requieren hospitalizaciones prolongadas para el manejo de anticoagulación, sí tenemos evidencia de poder utilizar, ya se dejó claro cuáles son los que necesitan terapia puente. Obviamente, los que no necesitan terapia puente pueden ser utilizados de manera inmediata, iniciar la anticoagulación y confirmar. Esa sería, digamos, una de las observaciones. La realidad es que usted formula una de estas y no se la van a dar al paciente hasta los 8 días, que es una realidad muy cruel de nuestro sistema. Es más fácil hospitalizarlo y ponerle una heparina, iniciar un anticoagulante y asegurarle unos días de enoxaparina mientras que al paciente le despachan
los anticoagulantes. Eso es una realidad. Eso no es, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Y creo que ese es un dato muy importante porque puede quedar formulado en el papel. El paciente se va con la fórmula y si uno hace el ejercicio de llamarlo al día siguiente, le dijeron que no había en ese momento en la farmacia de la EPS, que vuelva dentro de 8 días. A veces vuelven a la siguiente consulta con un formulario para cambiarle la formulación porque cualquier motivo existe administrativo para dilatar la entrega del medicamento. Esa es una de las realidades y por eso seguimos utilizando warfarina y por eso a veces es más efectivo que al paciente le despachen una heparina de bajo peso molecular obvio fuera de la pandemia, que se agotaron las enoxaparinas. Estuvo agotado el producto, no había, obviamente, por exceso de demanda. Pero es una realidad con los anticoagulantes nuevos orales y es que efectivamente se lo den al paciente, que empiezan con excusas, que no está en el post, que dónde está el MIPRES, y eso pasan días y uno necesita que el paciente esté anticoagulado, confirmar el diagnóstico y salvarle la vida. Esa era mi observación. Sí, pues digamos que ya creo que quedó respondida la parte de lo de la pantorrilla, hasta donde pues digamos que no está validado como tal un punto específico, lo importante es que sea en el mismo punto en las dos. Y para adicionar, pues de la parte de lo que preguntaba Camilo sobre si realmente se utilizan los DOACs o no en el escenario agudo, pues sí se utilizan con las consideraciones que mencionaba el doctor de la parte de la disponibilidad, pero por ejemplo en MEDERI, que es el sitio de práctica del Rosario, en varias ocasiones cuando teníamos una TBP, lo que hacíamos era que pues inicialmente se había anticoagulado con una dosis de enoxaparina y posteriormente se daba la formulación como tal de la Pixaban. Y lo que uno hace es que pues puede tomar como dos estrategias. La primera es que no le da agreso hasta que el paciente no le hayan dado como tal la dosis del DOAC, o la otra que por ejemplo hacemos en el San Ignacio es que al paciente se le dan digamos, se espera que la EPS le dé una razón como tal del MIPRES, de la Pixa o del Rivaroxa, y le dicen no, que se lo tenemos en una semana, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es darle ese tiempo y un poquito más de dosis de enoxaparina ambulatoria. Entonces, de esa manera el paciente durante ese tiempo se anticoagula con enoxaparina y apenas se dé la posibilidad, pues se inicia la anticoagulación como tal con el DOAC. Pero como les mencionaba, pues recordar que no es, o sea, que no es un problema como tal que se haya anticoagulado previamente con la enoxaparina, porque en los estudios incluso casi todos los pacientes habían recibido 1 a 3 dosis de enoxaparina previo al inicio del rivaroxabano o de la Pixaban. La vaina era que no necesitaban específicamente como tal un tiempo de anticoagulación parenteral. Entonces, pues la idea es tratar de empezarlo lo más pronto posible, garantizando la anticoagulación, pues como mencionaba el doctor Barrera, pero sí se hace, o sea, sí se hace dentro de las limitaciones de nuestro contexto. Gracias, doctores. Listo, muchas gracias, doctores. Seguimos con el doctor Sebastián Gómez, que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, Alejo, felicitaciones. Una charla muy completa. Profe Barrera, buenas noches, ¿cómo le va? Y al doctor invitado, ¿cómo están? Profe, tengo una pregunta. La indicación básicamente de, digamos, de intervención endovascular en las trombosis venosas centrales o del segmento iliocavo, pues está como en discusión, como lo mencionó Alejandro. Y como usted mencionó, pues en algunas cosas depende también de la experiencia y de cómo se maneja de cirujano a cirujano. Entiendo que en pacientes jóvenes con una trombosis venosa profunda aguda, que tenga menos de 14 días, la trombolisis dirigida sobre el trombo, no sistémica nunca, o la tromboaspiración es una opción. Pero mi pregunta va relacionada a si esta intervención no es, digamos, suficiente para volver a restablecer el flujo venoso. ¿Cuándo usted o qué opina usted de la utilización de dispositivos que tipo estén como el Silver Vena o estos dispositivos? Y si los usa, ¿cómo sería el manejo de anticoagulación o de antiagregación postquirúrgica? Sí, yo creo que usted está haciendo la pregunta porque está en un terreno que le toca manejar el tema. Usted sabe que nosotros en nuestro hospital no lo hacemos y los resultados demuestran que a los 6 meses los pacientes están igual
con o sin intervención. Y realmente pues es una realidad no absoluta, porque no somos el primer hospital a donde el paciente asiste, sino ya obviamente todos estos pacientes han ido a otro lado, somos un centro de referencia. Situación que se puede presentar obviamente en el hospital de Mary, donde puede ser la primera puerta de entrada del paciente en las primeras 14 dentro de este rango. Yo creería que, conociendo absolutamente la fisiopatología del flujo venoso, recurrir a un stent venoso a este nivel por la no resolución total con nuestro sistema, pues primero es porque no tenemos un trombolítico asociado. Estamos dejando la alternativa únicamente a la farmacomecánica. Estos pacientes deben de entrada estar anticoagulados, deben estar sometidos a la terapia de trombolisis farmacomecánica, pero en el escenario ideal en el mundo, esos pacientes llevan trombolítico en las primeras 24, 48 horas y se dejan infusión. De esta manera se logran tasas altas de resolución del trombo. No creo que hayamos podido reproducir casos excepcionales, obviamente recurriendo a nuestra constitución, como lo mencioné, en los cuales se ha utilizado las dos cosas. Entonces, reemplazar esto utilizando un stent, pues yo creo que tendríamos que individualizar muy bien el caso. Y la otra, que es un diagnóstico recurrente, reincidente y bastante presionado, es atribuirle a la trombosis venosa una causa de compresión extrínseca, que sería una de las indicaciones de tener una compresión de la arteria, digamos, en el síndrome de May-Turner, o en la compresión de la vena renal en el caso del Newcracker o el síndrome de cascanueces. Excepto algunas excepciones, digamos, recurrencia con tractos fibrosos, con segmentos venosos que no quedaron resueltos porque tienen alguna zona de fibrosis. En esos casos también está indicado el uso de los stent, que ya los tenemos indicados para vena, porque estábamos utilizando stent que no tenían indicación para vena. Esos stent, como el Silver Vena, también son medicados, son stent que tienen medicamento de liberación, y eso le atribuye otras ventajas a largo plazo. Sí, yo creo que eso como esta mañana cuando revisamos esta presentación, hablábamos de el uso de filtro de vena cava temporal mientras que se sometía al paciente a la trombolisis, pues debe ser un protocolo establecido por cada centro donde se da el manejo y se tiene esta opción y se hace de manera, digamos, temprana. En lo tardío, en los síndromes postrombóticos, también hablamos de algunos casos en los cuales estas estenosis venosas se forman unos severos tabiques fibrosos que requieren el uso de balones de alta presión, la colocación de unos stent, pero realmente en el flujo venoso, que es un flujo bajo de 5, 10, 15 milímetros de mercurio en el peor de los casos que tuviéramos un síndrome de alta presión, pues es un bajo flujo para un cuerpo extraño como es un stent. Entonces la alta incidencia de retrombosis sobre la vena nativa y la alta incidencia de retrombosis sobre un stent es el que debe ser considerado en esta situación. Obviamente, una vez colocado aquí un stent medicado, debe tener terapia como se usa con todos los stent medicados en cualquiera de los lugares utilizados, hasta 30 días, a veces se recomiendan hasta 3 meses de doble antiagregación, y obviamente si estamos en un evento trombótico, pues debemos mantener la anticoagulación en un segmento como el iliofemoral hasta 6 meses. Esa sería mi respuesta, Sebastián. Gracias, profe. Listo, muchas gracias, doctor. Por el tiempo vamos a hacer 2 preguntas más. La siguiente la hace Dianita Igua. Ella nos dice, en la Guía Europea 2021 se plantea la prevención de TBP después de una cirugía ortopédica mayor con DOACs. Sin embargo, quisiera saber si de acuerdo a los estudios de superioridad, la primera elección son las heparinas de bajo peso molecular o los DOAC, si no se tiene contraindicación para su uso.
En eso voy a responder de primero. En eso hay de largo y hay de ancho, ¿sí? Primero porque antes de todos los esquemas de prevención, el grupo que más número de pacientes incluyó fueron los ortopedistas, porque el evento trombótico para la cirugía de ortopedia era, digamos, el karma y era, digamos, la recurrencia más alta de eventos que complicaban a los pacientes en el posoperatorio. Les podría decir a ustedes que, por ejemplo, el Fondo Parinox, cuando llegó al país y a Latinoamérica, únicamente llegó para el grupo de ortopedia. Aristra, Fondo Parinox, era el medicamento anticoagulante profiláctico de elección para ortopedia. Después vimos que el Fondo Parinox tenía unas indicaciones muy claras en resistencia a la parina y en otros cuadros muy específicos. Entonces, debido a eso, pues vamos a encontrar seguramente evidencia de efectividad muy alta con heparinas de bajo peso molecular en los años anteriores a, digamos, al 2014, al 2013, en la medida que desde el año 2010 tuvimos introducción de anticoagulantes orales al país y cada vez con mayor evidencia, pues a la fecha debemos tener muchas de estas evidencias con seguridad, porque el temor más grande de la cirugía de ortopedia es el sangrado, como tal vez pueda ser la misma indicación profiláctica en otras patologías como postquirúrgica, en el cáncer con cirugía previa o neurocirugía o cirugía de columna, que son, digamos, los que más sangrado presentan. Entonces, sí, posiblemente hay mayor tendencia a sentirse muy seguros con las heparinas de bajo peso molecular, porque en ortopedia obviamente nacieron con las heparinas de bajo peso molecular, las profilaxis y las prevenciones. Pero cada vez tenemos más reportes de anticoagulantes orales que tienen la misma efectividad y la misma seguridad, como lo pregunta la doctora. Sí, de acuerdo. Digamos que realmente, hasta donde yo tengo conocimiento, los que tienen evidencia en prevención, pues digamos, de tromboprofilaxis en cirugía ortopédica son Daviga, Rivaroxa y Apixa. Y básicamente, pues los estudios son de no inferioridad. Y lo que han mostrado es precisamente eso, que son no inferiores con la consideración o, pues digamos, la extrapolación que uno hace de los estudios originales de que potencialmente podrían tener un menor riesgo de sangrado, mayor sobre todo sangrado del sistema nervioso central. Entonces, pues basado en eso, digamos que cuando uno lee ahorita las recomendaciones que hay, dicen que, pues digamos que se pueden utilizar entre comillas de forma indistinta o la heparina bajo peso molecular o los DOACs que están avalados, que sería Rivaroxa, Apixa y Dabigatran. Y la tendencia muy probablemente va a ser irse hacia la mayor tromboprofilaxis con estos DOACs, por lo menos en esa Ignacio, el grupo de anticoagulación usualmente deja DOACs en el paciente ortopédico pues precisamente por lo que es más fácil la administración, es vía oral, no tiene que ser subcutáneo, etcétera, pues con las mismas consideraciones de las limitaciones de la disponibilidad que habíamos hablado antes. Pero pues digamos que como los estudios son de no inferioridad, a largo plazo realmente lo que importa es que ambos muestran efectividad en lo que se busca, que es prevenir pues el evento trombótico posterior a la cirugía. Listo, muchas gracias, doctores. Y para terminar, Sebastián Piedrahita nos pregunta, en un episodio de recurrencia de trombosis venosa profunda, ¿se vuelve a estudiar el esquema de tratamiento de 3 a 6 meses o se busca dejar indefinido? No, miren, lo más importante es que tengamos claro que un paciente que tuvo un efecto trombótico con un síndrome postrombótico en una extremidad, este endotelio venoso queda expuesto a recurrir por el solo efecto mecánico y más si este paciente no utilizó medias de soporte por lo menos ese primer año. Si no logró tener una adecuada recanalización, este endotelio queda enfermo y si el paciente fue sometido al mismo factor, ya sea reposo, inmovilidad, el estasis laboral, llámese secretaria o un paciente en un mostrador, pues puede haber recurrencia sin que tengamos asociado un factor de hipercoagulabilidad o una trombofilia, que es otro tema que no
tiene que ver con esta presentación, pero que es muy importante antes de suspender la anticoagulación, estar seguros de que no estamos enfrentados a un paciente con un síndrome de hipercoagulabilidad o que tenga un déficit de alguno de los factores que se describe como una trombofilia, y eso es lo que ameritaría, por el concepto de hematología y los estudios realizados, proteína C muy frecuente en nuestro medio, proteína S, antitrombina 3, anticuerpos antifosfolípidos. Digamos, esto tiene que ser siempre considerado si el paciente tuvo o no un factor que desencadenara la trombosis. Y si no lo tuvo, tenemos que identificarlo. Entonces sería la única indicación en una recurrencia de trombosis de mantener anticoagulación de manera permanente. Sí, de acuerdo, digamos que pues, si uno ve la guía como tal del CHES, la guía del CHES le dice, bueno, si tiene una TDP recurrente provocada, uno debería considerar prolongar la anticoagulación, más no es algo como mandatorio porque precisamente lo que toca es individualizar al paciente. Si ese factor de riesgo que ha provocado la trombosis las dos veces realmente es un factor de riesgo transitorio o va a ser un factor de riesgo permanente, porque en tal caso de que sea un factor de riesgo permanente, pues ahí sí entra a jugar un mayor peso el hecho de prolongar ya de forma indefinida la anticoagulación, mientras que es un factor de riesgo transitorio en las dos ocasiones, pues si uno podría plantearse la posibilidad de que el evento sea explicado, la recurrencia sea explicada y no necesariamente ese paciente requiera una anticoagulación indefinida. Diferente a lo que es el paciente que de entrada no tiene un factor de riesgo claro y tiene una TDP recurrente, pues en esos escenarios cuando es una TDP recurrente no provocada, el CHES sí la recomendación que da es definitivamente deje una anticoagulación indefinida. De hecho, ya de entrada en una TBP aislada, que sea no provocada, o sea, que realmente no tengamos un factor de riesgo identificable, uno ya debería haber considerado la posibilidad de haber dejado una anticoagulación indefinida. Y sí, pues lo que mencionaba el doctor de si es una TDP recurrente, pues hacer la búsqueda como tal de la trombofilia, por lo menos con las causas más comunes, que sería el síndrome antifosfolípido, y descartar las etiologías, que sería factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina, y déficit de proteína C y S, y el déficit de antitrombina sería como lo que uno debería tamizar en esos escenarios cuando ya entramos a la posibilidad de una trombofilia como tal. Sí, muchas gracias. Yo quisiera ahí tener una alerta muy importante con esto de la recurrencia, y es que se necesita bastante experiencia y mucha agudeza para diferenciar un síndrome postrombótico, una insuficiencia venosa crónica de la pierna, versus una nueva trombosis, o sea, una trombosis aguda sobre un terreno que ya tiene cambios venosos. Es muy importante eso porque se puede hacer abuso de este diagnóstico simplemente por los cambios. Siempre vamos a encontrar cambios en las venas después de una trombosis. Básicamente engrosamiento de las paredes venosas, el flujo continuo por insuficiencia venosa, y si esto no está en manos expertas de quienes están usando el aparato, porque es un aparato dependiente del observador, podemos tener una sobrediagnóstico de recurrencia. Entonces es importantísimo explorar esto, acompañarse de otras ayudas, repetir el estudio si es necesario, si no es confiable, para atribuir a una recurrencia trombótica, porque pues estos pacientes que están sometidos a mucho tiempo de bipedestación, el edema persistente, la sobrecarga de la extremidad, en un periodo menos a un año, pues pueden revolver a consultar y siempre vamos a encontrar cambios a nivel de las venas. Entonces hay que hacer un poquito de profundización en ese diagnóstico, o simplemente pues estamos viendo cambios postrombóticos desde el primer evento agudo. Listo, muchas gracias, doctores, por sus intervenciones. Reitero pues las felicitaciones a ambos ponentes por la presentación tan completa. Ya con esto hemos terminado la charla. Y pues para los integrantes del grupo vascular y para los del grupo de interna que nos quieran acompañar, el jueves nos vamos a ver con la siguiente charla, que va a ser sobre heparinas en el perioperatorio a cargo de la doctora Franco. Entonces están totalmente invitados y nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, muy amables a todos, y por la participación a los tutores. Muy amables, nos vemos el jueves. Chao, gracias.